Namah Shivaya, buenos días. Comenzamos con la lectura de Srimad Bhagavatam, capítulo 60. Bharata, el ermitaño. El rey Bharata, hijo de Rishabha, gobernaba su reino maravillosamente. Era un hombre de gran rectitud y por lo tanto su gobierno era perfecto. Tan famosa fue la tierra bajo su regencia que en tiempos posteriores recibió el nombre de Bharata Vyarsha. En sus antepasados, Bharata encontró las reglas de conducta que debían ser seguidas por los reyes. Así, la tierra se sintió muy dichosa con su gobierno guiado por estas leyes. El rey Bharata era un gran devoto de Narayana y en su corazón se hallaba impresa la forma del Señor. Cuando sintió que había cumplido con las leyes del reino correctamente, Bharata coronó como rey a su hijo mayor y renunciando al monarcado se marchó a Haridwar, al ashram del sabio Pulaha. El ashram se encontraba en un lugar muy pintoresco, rodeado por el río Chakra, que aún actualmente se halla pletórico de saligramas, las piedras que son adoradas por los devotos de Vishnu, puesto que se cree que el señor Narayana las interpenetra totalmente. Bharata quedó allí solo y con flores y frutos recolectados por él. Adoraba a Narayana diariamente, con un corazón profundamente enamorado de su Señor y totalmente poseído por la devoción. Había superado el triste estado donde los placeres y los pesares del mundo afectan al hombre y así su corazón se hallaba pleno de paz, esa dulce paz que nace de la renunciación y el desapego. Había conquistado ese éxtasis infinito que es producto de una intensa devoción al Señor. Su alma se diluía como el agua cuando pensaba en Narayana y lágrimas de contentamiento fluían de sus ojos. Su corazón era como un lago profundo dentro del cual se había inmergido, y con él su ego y su ser. Todos los días deambulaba vestido con una piel de cervatillo y con sus cabellos enmarañados y empolvados. Invocaba al Señor que se hallaba presente en el sol del amanecer, y así decía: me he rendido completamente al glorioso poder que ha creado este mundo, que lo penetra y que lo ha construido. Me postro ante ese ser que protege a sus amados por el poder de su amorosa inteligencia, quien es la causa del funcionamiento del intelecto y que mora en el sol a fin de otorgar toda su gloria a esta estrella madre. Así pasaban los días para él, quien no conocía mayor paz que la de tener sus pensamientos puestos en el Señor. Cierta vez, mientras se hallaba sentado a las orillas del río Mahanadi, realizando sus plegarias matinales, una piadosa escena llegó a sus ojos. Una cierva se había aproximado a las orillas del río para beber agua. Súbitamente se escuchó el rugido de un león. Él mismo parecía venir de algún lugar cercano. Asustada con este rugido, la pacífica cervatilla no sabía qué hacer, ni dónde esconderse o correr. Así, cuando ni siquiera había comenzado a beber el agua para calmar su sed, desesperada en extremo, trató de saltar sobre el río. A causa de su súbito pánico, el pequeño cervatillo que llevaba en su vientre salió de su cuerpo y cayó a las aguas. La madre, que había llegado a la orilla opuesta del río, jadeando y arrastrándose, llegó a una cueva y luego de breves instantes expiró. El rey Bharata observó el incidente y se sintió poseído de piedad por la pobre e infortunada criatura que había nacido unos momentos antes y que estaba luchando por su vida sobre la superficie de las aguas. Así fue hacia el pequeño cervatillo y tomándolo en sus brazos lo llevó a su ermita, lo alimentó con leche y lo confortó con amor, como lo hubiera hecho su madre. Los días pasaron y el ciervo se tornaba cada vez más fuerte. Para ese entonces
se había convertido en la misma vida del rey Bharata. Efectivamente, Bharata se apegó a este pequeño ser. Él, que había renunciado a su reino, a su esposa, a sus hijos, a todo, tornó sus afectos al animal. El estar con él se transformó en obsesión. No podía tolerar que estuviera fuera del alcance de sus ojos ni por un momento. Y si iba a comer pasto, Bharata se afligía diciendo: pobre niño siervo, no tiene amigos, ni madre, ni padre, no tiene a nadie con excepción de mí. Soy su único refugio. Él confía completamente en mí. No puedo decepcionarlo, puesto que tiene una implícita fe en mí y es lógico que yo lo proteja. Bharata pasaba todo su tiempo con el cervatillo. Iba al bosque con él y lo traía sobre sus espaldas cuando veía que el joven animalito se hallaba cansado. Y cuando, llegado el anochecer, no regresaba a su ermita, se preocupaba diciendo: ¿volveré a ver a mi animalito querido? Tal vez un lobo o un cerdo salvaje u otro animal lo devoró. El sol está por ponerse y todavía ese niño no ha regresado. Tal vez un león o un tigre lo estén persiguiendo en este preciso instante. Así, él caminaba en agonía pensando: es muy peligroso dejarlo solo en el bosque, iré en busca suyo. Y así diciendo, se iba caminando por los senderos como un demente, llamando a su pequeño siervo en términos afectuosos, y cuando al fin lo encontraba, lo llevaba a su hogar en sus brazos, puesto que sabía que el cervatillo dependía de sus cuidados. Este apego por el animalito hizo que olvidara sus otros deberes, su adoración diaria al Señor, su samadhi cuando se sentaba y se concentraba en la forma del Señor, se convirtieron en cosas del pasado. Cuando trataba de hacer sus rituales, el pequeño cervatillo lo empujaba con mucha dulzura con sus cuernos, y Bharata entonces dejaba todo para ofrecer al pequeño hojas frescas de pasto que había recogido. Al sentarse en meditación, la forma del Señor ya no estaba en su mente. Las travesuras del pequeño cervatillo venían ahora a sus ojos y él sonreía con compasiva indulgencia ante el pensamiento de su animalito querido. En fin, ahora todas las cosas habían sido olvidadas y el cervatillo era lo único que importaba. Bharata lo cuidaba como si fuese su propia madre y perdía horas enteras hablando con él. Esto era en realidad un terrible estado de cosas para alguien que había renunciado al mundo. Los días pasaban y la muerte, que no tiene respeto por las personas, al fin se acercó a Bharata con la rapidez de una tormenta, ingresando en él como una serpiente lo haría en una cueva donde viven los ratones. Bharata fijó sus ojos moribundos en el ciervo, y así su último pensamiento fue sobre él. Sufriendo por su pequeña criatura animal, Bharata abandonó la vida. Om Namah Shivaya.